Hello and welcome to this webinar where we will talk, the topic of today is the ICT solutions to improve the communication and customer service at tourism establishments. We will have three guests from the field to talk about their experience and what they do in this field to improve the traveler's journey. My name is Habib Ragel Hassi, and I'm an accessible travel entrepreneur in Amadeus. I'm located in France. So before we start, I just wanted to mention that today's webinar is accessible. So it is accessible because there is a Spanish Sign Language interpreter available. Also, you can, there's a subtitles in Spanish that you can activate on the screen if needed by in the button of the CC or closed caption icon. Also, you can choose your language, English or Spanish, where we have simultaneous translation. So you can just go to the globe icon and then select English or Spanish, your favorite language. You can comment in the chat section and post your questions in the questions and answers section. So today we have, as I mentioned earlier, three guests. So the first one is Maria Jose Milan Trujillo. I hope that my pronunciation is good. Who is the Chief Marketing and Strategy Officer at Visualfy. Visualfy is the company that produce assistive technology. So Maria is a marketing and strategy director at Visualfy. Also, she's marketing and business strategy specialist with extensive experience in a management position, both in multinational agencies such as We Are Marketing or Cul-de-sac, as well as in universities such as the University of London or the University of Southampton, and global companies, some of them listed on the stock exchange. Professor at IE Business School, the University of Navarra, and K School, among others, and HubSpot Global Education Partner. The second partner that we have today is Hugo Alberto Ferrer, who is a CEO at Semantic Boats. So CEO and co-founder, Hugo is a CEO and co-founder of Semantic Boats, an artificial intelligence spin-off from Home University. This company has developed an inclusive artificial intelligence platform called Seobo. Hugo has a master's degree in business administration at this university. In addition, he has launched several projects in the area of ICT based on new technologies for current digital society. He has been involved in initiatives such as the Social Innovation Competition, receiving several awards related to his entrepreneurial activities. Nowadays, he's devoted to developing artificial intelligence and focusing its use to achieve a more inclusive society. And the third guest is coming from France, Daniel Ganchot, International Partnership Manager at Picto Access. So Picto Access is a medium-sized company located in north of France, Lille city, with 21 passionate and skilled people. Their aim is to participate in building a more inclusive society.
They work with public and private sectors in France, like municipalities, social action, and tourism players. Today, the social goal and governance is recognized by the French government by providing them with the label called Solidarity Company and for social utility, which is an agreement actually. They also believe that the changes will come by reaching a critical size of European level. That is the reason why Picto Access in 2020 get in touch with other players in Europe. This is part of his job as a partnership manager. He is coming from the social economy sector, Emmaüs family, and with a 10 years professional background dedicated to build bridges with international social economy players. So the agenda today will be as follows. We will have 20 minutes for each speaker, and then we will launch a debate of almost 20 minutes. So I invite to the floor Maria Jose. So the floor is yours for 20 minutes. Please go ahead. Okay. Thanks so much, Habib, for the presentation. Muchas gracias a todos. Buenos días para los que no hayáis comido todavía y buenas tardes para los que ya hayáis comido. Como ha dicho Habib, yo soy María José Millán, soy la directora de estrategia de Visualfy. Y bueno, os voy a compartir una pequeña presentación que he preparado, pero antes quería aprovechar la ocasión para agradecer públicamente a instituciones como Predif, organizadora de este evento tan inspirador para todos, pero también a la ONCE y a la Organización Mundial del Turismo por todo su apoyo a organizaciones como Visualfy y el apoyo a la innovación en general. La ONCE, por ejemplo, tiene ahora mismo un piloto de Visualfy en su sede central y la UNTO nos ha concedido recientemente el premio a la startup más innovadora en su competición de startups de turismo en la categoría de Smart Destinations. También Amadeus, la organización a la que pertenece Habib, con la que hemos tenido numerosas reuniones y que han estado testando nuestros productos. Es de agradecer que organizaciones de este nivel y con tantas cosas encima de la mesa sigan pensando y sigan apoyando a pequeñas empresas que apuestan por la innovación en accesibilidad. Por tanto, dar las gracias a la organización y también a todas las instituciones que siguen apoyando la innovación desde las startups como Visualfy. Voy a ver si puedo compartir con vosotros la presentación. A ver, indicadme cuando la veis a pantalla completa. La veis a pantalla completa, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, pues Visualfy es una empresa valenciana, una empresa de tecnología, es una empresa de impacto social, somos una empresa certificada por Bicorp. ¿Esto qué quiere decir? Somos una empresa que cree en una manera diferente de hacer las cosas y nos medimos tanto por métricas de impacto social como por métricas económicas. Estamos formados por personas sordas y personas oyentes en toda nuestra cadena de valor. Visualfy tiene inversores sordos, tiene personas sordas dentro de su equipo directivo y en cada uno de los departamentos de Visualfy podréis encontrar personas sordas trabajando o con pérdida auditiva, trabajando codo con personas oyentes para un mundo más inclusivo y para generar productos y servicios que hagan que no oír no detenga los sueños o los proyectos de nadie. Hemos sido declarados mejor empresa para el mundo que no del mundo. Nos hace mucha más ilusión esto de para el mundo en 2018 y en 2019. Y bueno, somos una empresa orgullosamente diferente como vais a poder ver a continuación. Más que presentaros yo un poco lo que hacemos o nuestro reto, me gustaría que lo hiciera una persona que es nuestra directora de Relaciones Institucionales a través de un vídeo. Veréis que no tiene sonido, el vídeo está en lengua de signos española
y subtitulado en inglés, pero bueno, después os explico un poco para los que no leáis en inglés. Paso a darle al play para que lo podáis ver. Muy bien, seguro que si sois personas con discapacidad o trabajáis con personas con discapacidad, os habéis preguntado muchas veces por qué no podéis hacer uso de hoteles, lugares turísticos igual que lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Como no se os puede ocurrir la idea de pasar por delante de un museo y tener contenidos adaptados o poder visitarlo con la misma seguridad y con la misma información que lo hace una persona con discapacidad. Pues bueno, nuestro objetivo está centrado en hacer que las personas sordas puedan viajar y vivir, estudiar, trabajar como cualquier otra persona y un poco aportar su talento y no ser solo sujetos pasivos, sino sujetos activos del mundo que les rodea. Por poner un poco unos números encima de la mesa, hay 466 millones de personas sordas en el mundo, personas con algún tipo de pérdida auditiva y 1,1 billones tienen riesgo de pérdida auditiva en el mundo. Esto indicado por la Organización Mundial de la Salud. Con lo cual no estamos hablando del 5% de la población global y también del 5% de la población española. Em, Se ha venido hablando aquí en las últimas ponencias de bueno, toda la legislación que ampara a las personas con discapacidad y a las personas sordas o con pérdida auditiva. En la mayor parte de los casos no se está aplicando, pero bueno, tenemos un cuerpo normativo y un cuerpo legislativo muy desarrollado y ahora tenemos que intentar desde las instituciones, desde las empresas y desde los propios usuarios empujar a que la accesibilidad se vea, como se ha indicado en ponencias anteriores, como una parte de la calidad de nuestros servicios turísticos, ¿no? Y España, que es una potencia mundial a nivel de turismo, lo sea también en calidad turística y en accesibilidad. Esto está muy ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y esperamos que en los próximos años la inversión en accesibilidad se multiplique y con ello la calidad de nuestros servicios turísticos y las posibilidades de las personas sordas y con pérdida auditiva que visiten nuestro país de hacerlo en condiciones de mayor seguridad y también de mayor usabilidad o disfrute de los propios servicios turísticos españoles. ¿Qué es lo que hemos hecho en Visual 5? En Visual 5 hemos creado un algoritmo de reconocimiento de sonidos, un algoritmo de inteligencia artificial, que lo que hace es imitar al oído humano. Es capaz de escuchar por nosotros, reconocer sonidos relevantes del entorno, como puede ser un timbre, el pitido del turno de un hospital, una alarma de incendios, un bebé llorando o cualquier otro sonido al que una persona oyente reaccionaría y lo traduce en alertas visuales y sensoriales en cualquier dispositivo conectado. Por ejemplo, si suena la alarma de incendios, puede hacer que se enciendan las luces de determinado color, puede hacer que vibre tu smartband o puede avisarte iluminando toda la pantalla de tu móvil del color que le indiquemos. Esta tecnología se ha desarrollado con una inversión europea, como veremos a continuación, y también con una inversión privada, y ha dado lugar a tres productos hasta ahora. Uno es Visualfy Home, que trabaja la accesibilidad del hogar de las personas sordas. Otro es Visualfy Mobile, que son una serie de funcionalidades que hacen que el móvil sea más accesible para personas sordas y con pérdida auditiva y que es gratuita. Y la solución que venimos a presentar aquí y en la que estamos centrados en este momento, que es Visualfy Places, que es un conjunto de soluciones que, como veremos, hacen que los espacios públicos sean más seguros y más accesibles para las personas sordas y con pérdida auditiva.
Como he indicado, nosotros comenzamos con una inversión, un proyecto H2020 europeo de 1.300.000 euros, una segunda fase, un proyecto H2020, que fue completada con una inversión privada. En la actualidad estamos en una segunda ronda de inversión para acometer el crecimiento de la compañía y hemos recibido muchos premios a lo largo de nuestra trayectoria, pero sobre todo el impulso y el conocimiento de muchísimas empresas e instituciones que nos han ayudado a lo largo de nuestro recorrido. La tecnología está patentada en 44 países, entre ellos, por supuesto, España. Lo que estamos haciendo en estos momentos es implementar este reconocimiento, este algoritmo de reconocimiento de sonidos en todo tipo de espacios públicos, entre ellos, como veremos, en hoteles y en establecimientos turísticos. El sistema es bastante sencillo, tiene un corazón o un cerebro más bien, que es el algoritmo de reconocimiento de sonidos que se instala, es como una caja de un ordenador, se instala en un lugar estratégico para que pueda escuchar, se le entrena y este cerebro es capaz de iluminar en el color que le indiquemos o hacer vibrar el dispositivo que le digamos. Solemos colocar lámparas de señalética a lo largo del edificio, también podemos sustituir bombillas habituales del edificio por otras con wifi conectadas y también notificamos de manera directa a la persona sorda o con pérdida auditiva en cualquier dispositivo. Esto es importante porque no notificamos en un dispositivo especial, sino que la persona con pérdida auditiva en el dispositivo conectado que elija, en su propio móvil o en su propio smartband, puede recibir cualquier tipo de notificación. Por verlo de manera mucho más gráfica, ¿cómo sería un hotel accesible desde nuestro punto de vista para personas sordas? Pues bueno, cuando llegáramos o pasáramos por la puerta, nos indicaría que esto es un lugar accesible para personas sordas y con pérdida auditiva. En la recepción encontraríamos bucles magnéticos que, como sabéis, sirven para amplificar el sonido para los usuarios de bucles magnéticos y de implantes cocleares. Básicamente la persona de la recepción le hablaría a la persona con ayuda técnica y esta persona le escucharía de manera muy nítida directamente en su ayuda técnica. Tendríamos videointerpretación en lengua de signos mediante una tablet muy sencilla, con lo cual si la persona sorda fuera usuaria de lengua de signos, pues simplemente tendría la asistencia de un intérprete, igual que estamos nosotros aquí asistidos ahora mismo por un intérprete. Y por supuesto la lámpara que veis aquí se iluminaría de color rojo en el caso de que hubiera una alerta de emergencia o de otros colores para indicar pues, el inicio de alguna actividad o alguna notificación que el hotel quiera hacer a sus usuarios, a sus huéspedes. En las zonas comunes podríamos tener también las notificaciones de emergencia. En cualquier lugar del hotel la persona que tuviera la app descargada recibiría la notificación en su propio móvil. También en los elementos de iluminación del edificio. Y el hotel puede hacer llegar cualquier tipo de notificación por escrito a las personas sordas y en breve también lo va a poder hacer llegar en lengua de signos, de manera que cualquier cosa que queramos comunicar lo podemos hacer de una manera accesible. En el caso de las habitaciones, la persona sorda estaría como en su casa, que normalmente está adaptada, y si llevara un bebé, por ejemplo, tendría un vigilabebés que haría que cuando el bebé llora se iluminara los elementos que él o ella considerara. Si llamaran al timbre de la puerta o llamaran para limpiar y la persona estuviera dentro, recibiría una alerta luminosa de que esto está pasando para que pudiera reaccionar. Podría pedir un taxi de manera accesible y podría pues, también comunicarse con la recepción de manera completamente accesible. O sea, tendría una experiencia muy similar y unas posibilidades muy similares a las que tiene una persona oyente cuando se queda en un hotel. Y dado que está pagando por los servicios lo mismo, pues sería desde nuestro punto de vista lo más adecuado. Todo esto requiere una instalación mínima, no necesita cableado ni ningún tipo de obra y bueno, el precio pues hemos trabajado para que sea muy accesible y no sea el bloqueante a la hora de instalarlo.
tenemos pues todas estas funcionalidades, aunque estamos desarrollando muchísimas más, pues como el servicio de despertador, la posibilidad de pedir un taxi, por supuesto todas las alertas de emergencia y también la posibilidad de que se pueda pedir ayuda desde un botón de emergencia accesible. Estamos trabajando también en beacons de geolocalización y una cosa importante es que trabajamos tanto con la CENSE como con FIAPAS para la lengua de signos y los bucles magnéticos. Nosotros, por filosofía de la empresa, lo que hacemos es recomendar las soluciones de accesibilidad de las asociaciones de personas sordas para ser un complemento de las mismas y no una competencia. Por lo tanto, tanto el bucle magnético como el call center accesible serían servidos a través de las asociaciones de personas sordas. Dentro de lo que supone el turismo, estamos trabajando también en estaciones de metro y de autobuses. En concreto, estamos trabajando ahora en un piloto de una estación y veis aquí en qué consistiría el sistema. Pues tendríamos avisos visuales de cuando llega un tren, cuando se va, otro tipo de notificaciones. En el cuarto de baño también habría notificaciones accesibles y la estación podría hacer llegar cualquier tipo de notificación a las personas sordas en su interior. Esto se apoyaría con bucles magnéticos y con la accesibilidad comunicativa en lengua de signos. María José? Sí, dime, perdón. May I ask you kindly to conclude because I'm a little bit running off of time and you can develop. Necesito que vayas concluyendo porque si no, no nos queda mucho tiempo. Sí, bueno, simplemente como voy a compartir la presentación, tenemos ya clientes de alto nivel. Hemos sido ganadores, como he dicho, de la segunda competición de startups, pero lo que sí que quería concluir es diciendo que a mí me gusta hacer un paralelismo entre la investigación que se produce cuando en los viajes espaciales, ¿no? Y la investigación que se produce o la innovación que se produce cuando trabajamos en accesibilidad, ¿no? Muchas de las innovaciones de las que disfrutamos hoy en día, como el teclado del ordenador, como el ratón con el que trabajamos, el reconocimiento facial, etcétera, son soluciones que fueron creadas para ayudar a las personas con discapacidad y que hoy utilizamos nosotros habitualmente. O sea que creo que la innovación en accesibilidad no solo es para personas con discapacidad, sino que nos puede ayudar a todos en futuros desarrollos y en crear entornos más seguros y más usables, no solo, como digo, para las personas con discapacidad, sino en general. Nada, muchas gracias y doy paso a Javi. Thank you very much, María José. Mike, thank you very much. Muchas gracias, María José. Ahora tiene la palabra Hugo Alberto Ferrer, el CEO de Semantic Bots. Hugo, tienes la palabra. Tienes 20 minutos. Gracias por tu presentación, Javi. Soy Hugo Ferrer, CEO de Semantic Bots, una empresa de aquí de Castellón. Nos dedicamos a inteligencia artificial, como os ha comentado Javi. Y bueno, somos una spin-off de la Universidad Jaume I. El departamento, el grupo de investigación se llama TKGB, Base de Conocimiento Temporal. Y es una spin-off que está formada por además de otras dos empresas socias relacionadas con marketing digital y con pagos móviles. Nuestros conocimientos abarcan inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning y análisis semántico. Os voy a explicar un poco cómo cambiamos nuestra forma de pensar. Empezamos a aplicar la RRI, no sé si conoceréis el término, que es investigación e innovación responsable, gracias a un taller de innovación que hicimos hará 2 años. En ese taller nos intentaban hacer pensar en qué medida la inteligencia artificial o lo que estábamos haciendo, nuestros desarrollos tecnológicos, podían afectar o beneficiar a los grupos, a los stakeholders, a los colectivos. En ese taller cambiamos, como os he comentado, nuestra forma de pensar, porque decidimos hablar con la ONCE de aquí de Castellón, afiliados y profesores de tecnología, para entender si esa tecnología, la inteligencia artificial, podía aportar algún beneficio a las personas con discapacidad. ¿Qué descubrimos entonces? Que nosotros estábamos trabajando en un modo inconsciente de lo que es la digitalización.
Ese modelo inconsciente es un modelo en que trabaja alguna gente, que es el de pensar que la tecnología al final sirve para todos. Y sí, la tecnología sirve para todos, pero si no se piensa en todos, al final lo que se genera es que la brecha digital aumente. En un modelo consciente de digitalización, entendemos que la digitalización, si se utilizan tecnologías habilitadoras como puede ser la inteligencia artificial, conseguimos que esa brecha digital disminuya. Eso es entender que, como os he dicho, que hay colectivos que realmente necesitan adaptaciones para mejorar esa autonomía. Entonces, somos nosotros los que al final debemos innovar para adaptar la tecnología y los contenidos digitales para que realmente sean útiles y accesibles. Nosotros en este caso empezamos a ver que podíamos utilizar nuestra tecnología para ayudar a los destinos turísticos a digitalizar esa información turística que tienen. Todo lo que hay en la web, hacerlo más inclusivo, más útil y eficaz, haciendo esa información más instantánea. También se podía utilizar para personas mayores. Ya sabéis lo farragoso que es muchas veces encontrar información, nos ha pasado con nuestros padres, nuestros abuelos, encontrar información dentro de las webs. Pues si tú puedes utilizar una tecnología como es la inteligencia artificial y adaptarla para que esas personas tengan un acceso más sencillo a esa información, hay que utilizarla. Por eso decidimos desarrollar nuestra plataforma denominada Sayobo, como bien ha dicho Javi. En este caso, hay 3 casos prácticos que me gustaría comentaros. El del Ayuntamiento de Santa Pola, el del Ayuntamiento de Vinaròs y el del Ayuntamiento de Morella. En un contexto donde todos los destinos turísticos, y como sabéis en la propia definición de DTI, donde se buscan tecnologías innovadoras, aplicar esa tecnología para que todo sea más accesible, intentar crear un destino turístico que sea más sostenible, muchos destinos turísticos estáis abogando porque esa tecnología, porque cuando desarrolláis ese modelo de DTI, todas estas cuestiones se tengan en cuenta. En este caso, el modelo con el que hemos trabajado es con el de Invatur y con la red de destinos turísticos inteligentes de la Comunidad Valenciana, donde ya existía antes, cuando empezamos a hablar con ellos, un grupo de trabajo relacionado con accesibilidad en esta red, donde pertenecían estos municipios, a los que pertenecían estos municipios. En un contexto, además, donde sabéis que tanto en España, Europa y el resto del mundo se está planteando una estrategia de inteligencia artificial para digitalizar y facilitar esa tecnología al público y que mejore la calidad de vida de las personas, vimos una oportunidad en poder utilizar esa tecnología para aplicarla ya directamente a estos destinos turísticos y hacerlos más sostenibles. También hay que tener en cuenta que también existe mucha planificación estratégica relacionada con los destinos y con las autonomías que buscan hacer que los DTIs sean inclusivos, innovadores y sostenibles. En este caso, el plan que más conocemos es el Plan Estratégico de Turismo de la Comunidad Valenciana, que se presentó este pasado mes de julio. ¿Qué queríamos? Los objetivos que al final que validamos con Invatur y con los destinos turísticos con los que empezamos a trabajar era que queríamos tener una herramienta donde la consulta a la información y los contenidos digitales fueran sencillos, como os he dicho, útiles e instantáneos, que fomentaran ese turismo inclusivo que todos estamos buscando. Conocer además, a través de las interacciones con el sistema de inteligencia artificial, en este caso el chatbot, las necesidades e intereses de esos turistas. ¿Por qué? Porque así podemos innovar en todas las actividades y en todo lo que está ofreciendo cada destino turístico. Además de poder apoyar a los destinos turísticos, más concretamente a los departamentos relacionados con el turismo y ayudándoles a escalar en esa capacidad para poder comunicarse con cada vez más personas. Y por último, y no menos importante, debido a la pandemia y todo lo que nos ha estado pasando durante este último año, lograr destinos turísticos inteligentes donde la información relacionada con el COVID sea mucho más accesible para las personas, incluidas las personas con discapacidad. Como bien ha dicho antes Jesús, de la Fundación 11, el COVID, si algo ha visibilizado es que las personas con discapacidades necesitan tener la información lo más accesiblemente posible, para que esa información permita mantener esa seguridad que hasta ahora no tenían. En este caso, se han creado, en Santa Pola y Vinaròs crearon dos chatbots, Paula y Joana, donde la información que contenían
era relacionada con turismo accesible, donde también nos aportaron información COCENFE Comunidad Valenciana, donde existían ya rutas anteriormente que incorporamos dentro del chatbot, e información sobre alojamiento, playas, aforo, municipio, monumentos, fiestas. Además de la información esa que ya contiene el chatbot, cada destino turístico puede incorporar más información relacionadas con las que hay en las páginas de turismo, como aquellas que el ciudadano turista va preguntando. También hemos hecho este año un proyecto montado en Morella, que se denomina Senderos Accesibles Morella Turística. Este proyecto ha sido posible gracias a un proyecto que se realizó en Spytech, que se denomina eJoin, donde, digamos, de alguna manera, entes como Cruz Roja proponían retos a distintas startups relacionadas con innovación que están dentro del foco de Spytech, Parque Tecnológico de la Universidad Jaume I. Gracias al aporte económico de la obra social de la Fundación La Caixa y del Ayuntamiento de Morella ha sido posible desarrollar este proyecto. En este proyecto se tratan temas como la diversidad funcional, el despoblamiento rural y el modelo de TI en zonas rurales. En temas de diversidad funcional, lo que se ha hecho es, el proyecto consistía en que personas con diversidad funcional hacían rutas guiadas y esas rutas se podían subir para que otras personas o otras familias pudieran volver a realizar esas rutas y conocer más el destino turístico, en este caso Morella. Además, este chatbot incluye además información relacionada con todo el municipio, con su oferta turística, sus comercios, sus actividades, incluso sus servicios, e información relacionada con el COVID, como ya incluían los otros chatbots. También es importante conocer, para este municipio, conocer qué necesidades o qué oferta hay que ir adaptando para esos turistas rurales que poco a poco van visitando el municipio. Y es una manera de digitalizar de una manera inclusiva los DTIs de interior. La información al final que tiene el DTI se puede visibilizar a través de un dashboard donde ellos pueden ver información anonimizada de las preguntas que hace la gente, cuando preguntan, qué es lo que más han preguntado, en fin, toda la información que hay que se da mientras que interactúan los turistas con el chatbot. Además, este chatbot, como os he mencionado, es gestionable y entrenable. Cada municipio y los técnicos de cada municipio pueden incluir nueva información o modificar a medida que van cambiando. ¿Qué beneficios tienen los turistas? Pues bien, aquí tenéis que pensar que los chatbots o este tipo de elementos inclusivos lo que hacen es que la información sea bidireccional. ¿Qué hacen? Que imaginaros, si las webs es traspasar toda la información de la web a un chatbot donde esa información es mucho más accesible. Y entonces lo que facilita es que personas con discapacidades y mayores puedan acceder a esa información. Además de la seguridad que hemos mencionado frente al COVID, que ya también ha mencionado antes Marina. Y algo muy importante que no se suele comentar, que es aprender a co-crear. Co-crear quiere decir eso, entender qué es lo que quieren y poder ofrecerlo. Adaptar esa información y sobre todo personalizarla. ¿Por qué? Porque si al final lo que queremos es desestacionalizar también un poco el turismo, lo que tenemos es poco a poco que adaptar a lo que necesita cada turista cuando nos visita. El apoyo a planificar el viaje, apoyo cuando asisten al destino y apoyo después para poder buscar información relacionada y evidentemente desestacionalizar, poder buscar información y poder enviar información después de que el turista haya venido a nuestro destino. Beneficios para los DTIs. Evidentemente esto es un win-win. Gana el turista, pero también gana el DTI. Vamos a lograr una digitalización inclusiva, nos vamos a acercar más a los ODS 10 y 11, la seguridad frente al coronavirus, el apoyo a la escalabilidad que ya habíamos comentado antes, lo que habíamos hecho, co-crear y adaptar y personalizar, y sobre todo innovar y mejorar. ¿Por qué? Porque esa información que poco a poco nos van dando los turistas, co-creando con nosotros, sirve para que la podamos trasladar a los agentes locales y a los proveedores de servicios para poder mejorar esos servicios.
de manera que cada vez vamos a ser mucho mejores y más atractivos para los turistas que nos visitan. Por último, lo que quiero comentaros y lo que siempre se comenta es que si realmente queremos construir una sociedad digital, la tecnología, la accesibilidad y la digitalización tienen que ir unidas. Es decir, tenemos que pensar que esa tecnología tiene que ser usada por todo el mundo, tiene que ser accesible y lograr, por tanto, que esa digitalización realmente alcance a todo el mundo. Si realmente lo que pretendemos es que todos podamos disfrutar de los destinos turísticos inteligentes y sobre todo, que sean accesibles digitalmente. Bueno, también finalmente quería agradecer bueno, ahí dejo la información para que podáis consultar y preguntarnos sobre cualquier tema relacionado con la herramienta. Deciros que también encontraréis un ebook en internet donde está toda la información sobre los dos proyectos que hicimos para Santa Pola y para Vinaròs, donde se habla de las ventajas y toda la información que sacamos durante los primeros meses de uso. Sin más, agradecer a toda la organización y a todos los ponentes que están participando en este congreso y animaros a que poco a poco trabajemos todos para que esa digitalización o esos destinos sean cada vez más inclusivos para todo el mundo. Muchas gracias. Thank you, Hugo. Thank you very much. Muchas gracias, Hugo. So now I would like to switch the floor to Y ahora me gustaría darle la palabra a Daniel de Pick2Access. Daniel, tienes la palabra. Gracias, Javi. Voy a compartir mi pantalla. Primero, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, gracias a las y los organizadores del Congreso y gracias por tener esta oportunidad de participar e intercambiar con ustedes. Antes de empezar, una simple palabra, como cada uno de nosotros en nuestros respectivos países nos enfrentamos a esta situación compleja y una crisis, solo queríamos enviar desde Francia y del equipo de Pick2Access una palabra de solidaridad y de apoyo a todos vosotros. Entonces, ahora, gracias. Y para empezar, ¿quién soy? Como lo ha presentado Aviv, soy Daniel Grandchot. Mi trabajo es el desarrollo comercial y las alianzas por la empresa Pick2Access, que sea en Francia y en Europa. Lo que le voy a presentar va a seguir varios ejes. Un eje que es un eje dedicado al contexto y los desafíos, un eje sobre los casos concretos y ver cómo se integró la solución digital y ver los resultados. En la presentación después ya pueden entender y ver y descubrir los enlaces y perdona si no le molesta, pero yo voy a hacer la presentación después en inglés. So today, our reality is a reality. Hoy nuestra realidad es que una realidad compartida por muchos de nosotros. Hay más de una persona, más de uno en Europa que se está enfrentando a problemas ahora mismo. Y la gente busca esta información para prepararse y para estar seguros. Y en una gran mayoría y de una manera prioritaria, la gente buscará esta información a través de la investigación y en los sitios web de los diferentes establecimientos. Esto significa que cada vez más necesitamos una interfaz. Soy un usuario y quiero saber, soy un proveedor, soy un dueño de un establecimiento, de un hotel, soy un responsable de turismo y quiero garantizar que la información llega al usuario. Y será en este ámbito en el que vamos a jugar nosotros. Porque queremos que la información que tengamos sea fácil y asegurarnos que el visitante está satisfecho. Estos objetivos y estos retos se convertirán en beneficios porque
Como usuario quiero saber cuál va a ser mi accesibilidad real. Utilizaremos un panel que hemos utilizado, por ejemplo, desde el principio de este seminario y donde podemos ver cómo responder a estos retos es responder a la pregunta de querer ser un actor inclusivo. Y esto es el ADN de Pick2Access. Queremos construir y queremos ser un jugador más en una sociedad más inclusiva. ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuáles son nuestras herramientas? Creemos que podemos ser un agente utilizando las soluciones digitales para responder a estos desafíos. ¿Quiénes somos? Lo he dicho, somos una empresa joven, una empresa de hace 5 años, que formada por 21 personas muy motivadas y muy capacitadas que trabajan para hacer un mundo más accesible y para todos. Tenemos las especificaciones, la particularidad de tener un acuerdo de que somos una empresa solidaria, social. Es decir, en nuestros objetivos defendemos y queremos participar por el bien general, por el interés general. ¿Hacia dónde andamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, pues trabajamos con muchos agentes, tenemos un 70% de socios. Daniel, disculpa un momentito, no sé si quieres compartir pantalla. Sí, yes. You don't see? Perfecto, ahora, ok. Okay, so okay, sorry for this. I saw that. Sí, siento este error. Okay, so we work a lot extra and we work also with the private sector. Trabajamos con el sector público y el sector privado. Y en el ámbito turístico vemos como, por ejemplo, las oficinas de turismo o los ayuntamientos o las asociaciones o los territorios se benefician. Tenemos una alianza con la Asociación Francesa de Discapacidades para ahondar un poco más, empezaré explicándoles 2 casos de estudio diferentes. Uno del sector público, en Dunkerque, en el norte de Francia, y otro en el sector privado con un tour operador. ¿Por qué he cogido este ejemplo? Pues porque podemos encontrar los testimonios de gente que ha utilizado Pick2Access, lo podéis ver en nuestra plataforma y en nuestras redes sociales. Y es que esta es una zona en la que hay muchísimas políticas para que sea un territorio inclusivo. Tanto en el transporte público como para promover las actividades culturales. Y esto nos lleva a responder una pregunta. Queremos que la gente que vive en nuestro territorio y que visite nuestra zona encuentre la información accesible. El segundo caso es un operador privado, Club Med. Club Med quería trabajar en 2 prioridades, una mejora de la accesibilidad constante y en la satisfacción del cliente. Perdón, la intérprete tiene problemas de escucha. Y dimos con una solución basada en 3 pasos. La una es la cualificación, la segunda es la valorización y la tercera es la supervisión. El primer paso, haríamos un seguimiento
directamente en los establecimientos, en los hoteles, en los restaurantes, en los edificios, en las oficinas públicas. Y este diagnóstico in situ sobre la accesibilidad humana se hizo por nuestro equipo, un equipo de expertos que desarrolla diferentes puntos, como el acceso, los equipos dentro de los edificios, los entornos, porque un lugar nunca está aislado, siempre le rodean más elementos. Y podemos saber que un lugar es accesible, pero necesitamos también saber cómo llegar hasta él o si podemos encontrar una forma de llegar hasta ahí. Y después de este diagnóstico in situ, tendremos nuestra primera cualificación. Con colores y con letras, sabremos de manera muy sencilla cuál es el nivel de accesibilidad y lo que se va a encontrar el usuario en términos de potencial sobre la accesibilidad. También desarrollamos un análisis específico, un diagnóstico relacionado con lo que está pasando con la COVID-19, con el primer objetivo para garantizar que el usuario encuentre toda la situación sanitaria, la información sobre la situación sanitaria y dónde lo podía encontrar. Así que añadimos diferentes imágenes relacionadas con diferentes situaciones que le da al usuario una idea de cómo es por fuera y por dentro. Aquí tenemos uno o dos ejemplos que veremos. Lo pueden encontrar en nuestra página web. Aquí tenemos una biblioteca pública y vemos en el paso 1 tenemos mi pictograma, en paso 2 toda la información sobre el lugar y el entorno de alrededor. También información sobre el transporte público para llegar al lugar y también las fotografías del lugar y podremos ver si es accesible o no. Así que tenemos este primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Vale, tengo la información, pero ¿cómo le doy la información al usuario? Y para eso hacemos el paso de valorización, que es muy sencillo. Tenemos una estrategia muy específica y es que utilizaremos los recursos digitales que ya tiene el cliente. Ya tenemos una página web, tiene una página de Google, tiene vista de Google View, tiene perfiles en redes sociales. Esta información la volcaremos en un elemento que el usuario ya conoce y para eso utilizamos un widget, una API. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos en la información de la ciudad de Lille, en el zoo de Lille, vemos cómo no tenemos una aplicación específica para ello, sino que las informaciones prácticas de la web corporativa ya encontramos la accesibilidad. Aquí vemos, por ejemplo, la información sobre accesibilidad de nuestra oficina en Lille. Y cuando estamos en este paso de valorización, es importante que hablemos, por un lado, con el usuario y leamos los comentarios de los usuarios, porque tienen su propia experiencia y podemos aprender de esa experiencia, de ese feedback y de su percepción
de su nivel de satisfacción sobre el nivel de accesibilidad. Este elemento se hace directamente aquí con una herramienta específica. Tenemos toda la información. Pero necesitamos poder medir lo que sucede. A través de un muro, el administrador puede seguir y ver el número de visitantes y el número de usuarios de la app y del widget, y eso garantiza saber cuánta gente comprueba la información, la consulta, se la lee y la recibe. Pero también supervisamos y gestionamos porque está relacionado. Perdón, se oye entrecortado. Porque es útil saber dónde tenemos los puntos negros y cómo podemos mejorar. Así que tenemos que evaluar toda esta información. Y volviendo a mis dos ejemplos, he hablado de la zona de Dunkerque. Quisieron crear una región inclusiva, ofrecer esta información y cualificar para la accesibilidad. Así que analizamos en ese diagnóstico in situ 220 edificios, 730 estaciones de autobuses y fue responsabilidad de ellos garantizar que tienen una buena comunicación con el territorio, con los turistas. Voy a enseñarles un ejemplo. En el caso de Club Med, hicimos el diagnóstico in situ en 18 clubs y hicimos 450 diagnósticos en los últimos 2 años y hemos recopilado 85.000 visitas desde mediados de 2019. Pero quiero que vean el resultado de algunas páginas. Ven que en la página web directamente tenemos la información accesible. Y si quieren saber más, pinchan y les lleva a un sitio web donde ven más información. Es una solución simple. Hoy estamos presentes en diferentes campos. No trabajamos solo en el sector turístico porque creemos y queremos tener relaciones con otros sectores en el sector de transporte y por eso creemos que la capacidad de hablar con otros agentes en Europa y en Francia es clave para la accesibilidad. Que todo el mundo consiga tener la información de una manera sencilla para que todos tengan acceso. La presentación ha sido buena, mientras que la calidad quizás técnica ha sido un poco mal, pero estoy a vuestra disposición. Thank you very much, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Gracias por la presentación, muy interesante. Your experience actually haber conocido tu experiencia en diferentes áreas, el acceso a los edificios y ese diagnóstico de la accesibilidad utilizando artificial intelligence either in
field of the chatbots or También hemos visto el campo de los chatbots hard of hearing deaf people. o de otros dispositivos, I'd like to ask a question, as you have pero tengo una Daniel pregunta from France. I mean, you are working Yeah. in France para and Daniel. Daniel, trabajas en Francia, José in Spain. María José en España And you mentioned that y it's Hugo también. kind of the biggest association, which is ONCE, that is really helping a lot. Ahora mismo en España la ONCE ayuda muchísimo. Muchísimas veces oigo hablar de la ONCE. This endorsement and involvement in Y este reconocimiento y esta participación en diferentes proyectos This organization is kind of generous. se me antoja como una organización muy generosa por ello. I'm not sure that we have the same Y no in sé France. si tenemos esta misma organización en Francia, si tenemos lo mismo. The ambition is to go beyond France Sabemos, Daniel, vuestro objetivo es ir más allá de Francia, ir más allá de Europa. ¿Cuál crees que es la mejor manera para fundar estos proyectos? ¿Ubicarlos en un único país o, por el contrario, que diseminarlos desde el principio to find at higher level y a un nivel superior it's question to en all of otras you. organizaciones? Es una pregunta para todos, pero bueno. I will just say that Sí, diré que is a very good model. España es un muy buen modelo, la ONCE I think that y Predif. French country is very reputed for its modesty. Creo que los franceses son muy reputados por su modestia, pero hay que reconocer que España va 10 años, 100 años por delante. Obviously, they made a lot of things like the Por Foundation supuesto, ONCE. han conseguido muchas cosas, sobre todo la Fundación ONCE. Por ejemplo, el grupo y la Unión con los hoteles It's crazy. y todo lo que But I hacen think that es you need to, alucinante, pero we should play at the beginning in our country. creo que because deberíamos jugar primero en nuestro país, porque ese uso de la accesibilidad más la tecnología es lo que yo creo. Como nosotros pensamos, mis socios no están tan listos para ir a un mercado como el español. Tenemos antes que defender nuestra credibilidad en nuestro país, antes de ir a hablar con otros países. Por ejemplo, otro ejemplo de Pick to Access. Even the French National Bank Somos is conocidos, por ejemplo, porque el Banco Nacional francés está impulsando este despliegue, pero cuando voy a hablar con la ONCE, no puedo. Just check more figures or show me more results. Porque la ONCE me pide más resultados, más cifras I need to be para sure trabajar that ese nivel. 10 years you will be Con present. lo cual, lo que quieren es que yo en 10 años pueda trabajar así. Pero en 10 años tengo que haber demostrado estar presente en mi país antes de salir fuera. Very strong in France. Entonces This is- tengo que ser muy fuerte primero en mis fronteras. Esto es el punto de vista de Pick to Access. En nuestro caso estoy completamente de acuerdo. Para nosotros estamos ahora mismo trabajando en que la solución de accesibilidad auditiva a través de la inteligencia artificial se implemente en España, en los principales grupos hoteleros, en bibliotecas, en museos y en oficinas de atención al turismo, porque es muy importante obtener feedback de las personas sordas y con pérdida auditiva y poder mejorar la solución, terminar de desarrollarla y luego pensar en cómo exportarla a otros países. Además, nosotros tenemos que la lengua de signos, no sé si sabéis, supongo que muchos de vosotros sí, no es universal, es nacional. Con lo cual, aquí en España tenemos 3 lenguas de signos y fuera de España cada país tiene su lengua de signos, con lo cual tenemos que estar muy preparados para poder hacer esto bien en otros países. O sea que en estos momentos para nosotros tiene sentido empezar por hacerlo bien en España, conseguir unos servicios que a nivel de coste sean asequibles, de manera que podamos conseguir muchos clientes y con esto trabajar la escalabilidad internacional.
Pero bueno, opino exactamente lo mismo. Primero, mostremos que podemos hacerlo a nivel España y luego, con ese éxito en la mochila, podemos salir a otros países. Sí, yo también pienso igual que María José y Daniel. O sea, tú al final tenemos que demostrar que somos capaces de, con nuestras tecnologías, desarrollar esta sociedad digital en la que todos estamos, entre los 3 proyectos y otros tantos que hay en el mundo y en España, estamos trabajando. Al final, esto se trata de después que las propias asociaciones de otros países apoyen que nuestras tecnologías desembarquen en esos países. O sea, es una cuestión de cooperación. O sea, no es tanto, aparte de que tienes que demostrarlo en tu propio país, con el apoyo de organizaciones en otros países, sí que creo que podremos ir poco a poco acercando estas tecnologías a cualquier otro país. En nuestro caso, por ejemplo, sí que nos dimos cuenta que hicimos un proyecto relacionado con el COVID para personas con discapacidades que se está utilizando en el CERMI Comunidad Valenciana, en COCENFE Comunidad Valenciana y otros, y incluso FESOR. Y sí que nos dimos cuenta, por ejemplo, que en México preguntaron a un político si este sistema se podía también implantar en México. No hay ningún problema, o sea, son tecnologías que son extrapolables a otros países, pero poco a poco. Yo quería hacer también un comentario. He visto en el chat que una de los asistentes indicaba que no es momento de sensibilizar, ¿no? Sino de obligar tanto a instituciones como a empresas a hacer sus servicios accesibles porque se trata de un derecho, ¿no? Entonces quería decir que efectivamente, ¿no? Nosotros cuando comercializamos la solución nos encontramos muchas veces con que obviamente todo el mundo considera que tiene que hacerlo, pero a veces la respuesta es yo no tengo clientes con discapacidad o yo no tengo clientes sordos, ¿no? Yeah. El que las personas con discapacidad reclamen sus derechos y por otra parte las empresas que nos dedicamos a esto hagamos ver a los hoteles, a las empresas turísticas, a las instituciones públicas de que se trata de un derecho, no de algo que estaría bien hacer, sino que algo que hay que hacer. Creo que es lo más importante y aquí sí que creo que podemos colaborar a nivel internacional en ver qué cosas resultan, cómo somos capaces de que las empresas identifiquen la accesibilidad con calidad de servicio y cómo se puede ver a las personas con discapacidad como clientes y por lo tanto como una oportunidad de negocio, ¿no? Estaba hablando en los últimos... ADECO ha hecho una investigación donde hace un cálculo de los millones que supondría de ganancia adicional al turismo el atender a las personas con discapacidad y sus familias a nivel internacional. O sea que estamos hablando de una oportunidad de negocio y de una oportunidad de posicionarnos por calidad y creo que este tipo de argumentos son los que tenemos que aprender a utilizar. Tenemos que hablar de negocio porque las personas con discapacidad tienen poder adquisitivo y tienen capacidad de diversificar el turismo, ¿no? Ahora que estamos hablando de que el turismo español necesita diversificar y no ser solo playa y sol, pues creo que el turismo accesible es una oportunidad de negocio y tenemos que aprender a contarlo bien. Ahí yo solo diría una cosa que yo creo que al final se nos olvida, es que las personas mayores vamos a ser todos. Tenemos familias, conocemos tíos, abuelos, y al final estas tecnologías lo que sirven es que para las personas mayores puedan tener un acceso mayor a la información digital o a todos los contenidos. O sea, no pensemos a veces pensamos en personas con discapacidades, nos centramos mucho en personas con discapacidades físicas, pero es que las personas mayores poco a poco, y sabemos cómo está el mundo, cada vez es un mundo más envejecido, también se encuentran con esa brecha digital. Entonces, trabajemos en eso. O sea, es que nosotros mismos vamos a ser los que después vamos a tener que utilizar estas tecnologías y vamos a necesitar un mundo que sea digitalmente más accesible. O sea, veamos desde ese punto de vista. Claro, yo comentaba antes que grandes avances tecnológicos que utilizamos
ahora todos, se han producido en el entorno de las ayudas técnicas, ¿no? Decía, pues, el ratón, los subtítulos que estamos trabajando ahora, no sé si conocéis, han sido creados por un ingeniero sordo de Google que le costaba seguir las reuniones de su propio equipo y se puso a trabajar en el subtitulado automático, ¿no? Ahora todos los utilizamos cuando no hablamos bien un idioma o simplemente de apoyo. Pues esto fue creado para apoyar a una persona con discapacidad auditiva. O el reconocimiento visual, el reconocimiento de la facial para abrir una app que ahora utilizamos todos en el móvil, también fue creado para que una persona pudiera abrir una puerta, una persona con movilidad reducida, ¿no? Todo este tipo de cosas que siempre la innovación se crea en entornos diferentes, ¿no? En entornos radicales. Yeah. So yeah, and what's funny thing, it's regarding Es curioso ver ese dilema local versus internacional, pero el nombre de vuestras empresas son todos nombres ingleses. Así que, bueno, pues se podría decir que ya estáis pensando, estáis trabajando a nivel local, pero estáis pensando a nivel global. Y sobre el comentario del mercado, hay un estudio de mi empresa hace unos años sobre el turismo accesible, los viajes para personas discapacitadas y las personas mayores, y son 18.000 millones al año. Y lo leí hace poco, el retorno en el mercado mundial de las discapacidades. Y las cifras son grandes. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Sobre los modelos de negocio respectivos. Si podéis elaborar un poco más sobre esto, desarrollarlo más. Empezamos con Daniel. We work mainly, as I said, 70% of the partnerships on the customers are coming from the public sector. El 70% de nuestro negocio viene del sector público. Tenemos un estrato específico a nivel administrativo en Francia sobre esto. Vendemos el coste del diagnóstico in situ y la licencia de la API. Veo una pregunta en el chat sobre el impacto de este año. Y tenemos 6.000 páginas activas en el sector transporte. Las estaciones de transporte lo utilizan. Y tenemos 6 millones de visitas en estas 6.000 páginas desde principios de año. Y tenemos unos 100 clientes, lo que significa que, por ejemplo, en Dunkerque, la región es un cliente, pero tiene diferentes ubicaciones donde hemos hecho ese diagnóstico in situ. Y hoy hemos terminado esa madurez, porque veo también otras preguntas en el chat sobre el tema, y creo que en Francia no nos tomamos muy en serio la ley, seamos sinceros. Siempre tratamos de sortearla, pero vemos que con la crisis y sobre todo la gente que no vive en las grandes ciudades, la gente que no está dentro del mundo digital, los estamos segmentando. Estamos hablando con otros agentes, con las administraciones francesas. Yo no soy político, pero sí creo que se puede cambiar. Hay una pregunta en el chat, si lo he entendido bien, sobre cómo si los pictogramas de Pictogram son universales o no.
Si la lengua en el que los pictogramas de sí, utilizamos los que son más habituales y los colores también es un indicativo para que sea más sencillo entenderlos. Pero, como decía, este es los pictogramas es solo el primer nivel de información. Cuando se pincha en el pictograma, se accede a toda la información sobre la realidad de la accesibilidad. Hay ascensor. María, por ejemplo, hablaba del bucle magnético y de todas estas cosas. Habla a la gente en lengua de signos, en el museo. Por ejemplo, muy importante, cuando vamos a un museo, accedemos a un edificio. ¿Vale? Entramos al edificio. Pero no tenemos el mismo diagnóstico, porque lo que hemos leído en el libro no es lo mismo que vemos cuando entramos en el edificio, no cuando vamos al baño, por ejemplo. Así que hablo de utilizar la accesibilidad porque en un momento dado puede haber una exposición en el museo, accedemos al museo, pero cuando vemos los cuadros no hay un descriptivo. Con lo cual, si eres ciego o no vas con un guía, sí, vale, has accedido al edificio, pero no estás accediendo a la misión del museo, que es que veamos el cuadro y que veamos la explicación del cuadro. Así que toda esta información aparece dentro de los pictogramas, hacemos todo este diagnóstico in situ, vemos como en todo el hogar se cubre. Y la última pregunta para María José. Sobre el modelo de negocio, has mencionado que también hacéis una valoración, pero ¿cómo interactúáis con la gente que hace esos comentarios sobre la accesibilidad, con el feedback que recibís? Perdón, he preguntado que utilizáis a la audiencia, a la gente para que revise la accesibilidad y cómo interactuáis con ellos. Tenemos tres maneras. Una de ellas es que tenemos un equipo dedicado, 6 personas internas, para que hagan este diagnóstico. No somos una empresa de certificación. Trabajamos con empresas de certificación para crear este diagnóstico. Segundo, somos una empresa solidaria. Somos el equivalente a la ONCE en España. Por ejemplo, trabajamos con APF, con uno de sus brazos, que están dedicados a hacer estos diagnósticos, así que compartimos con ellos la información. Pero la tercera solución, que es la que nos gusta, es que formamos a nuestros clientes para que hagan el diagnóstico ellos mismos, porque en 2 años lo que es importante no es pagar a Picture Access para que haga el trabajo, sino que la gente desde dentro hagan ese progreso continuo, que lo hagan ellos mismos. Nosotros volvemos a trabajar con ellos encantados, con gusto, pero es el socio el que tiene que hablar directamente con el cliente. Vale, María José, sobre el modelo de negocio. En estos momentos el 90% administración pública. Tenemos muchos proyectos con turismo en España parados por tema del COVID. Lógicamente ahora muchos de los negocios están cerrados con ingresos limitados y eso nos ha afectado. Tenemos muchos de los proyectos de turismo bloqueados, pero sí, en cambio, la administración pública española y los hospitales y entidades sanitarias sí que están implementando la solución
Visualfy tiene un coste de implementación, esto es, se hace un estudio específico de cada edificio y el coste depende un poco de lo grande que sea el edificio, del número de elementos de accesibilidad que se ponga en el propio edificio. Y después tiene unos ingresos recurrentes pues anuales, que cada edificio paga un fee anual para el mantenimiento de la solución y nosotros tenemos un equipo de desarrollo interno que le va añadiendo funcionalidades al software y por tanto después pues incorporamos nuevas funcionalidades y hacemos upselling dentro de los propios edificios. Eso con lo que respecta a la solución para negocios. La situación para el hogar, que es Visualfy Home, pues tiene también un precio el sistema y después un fee anual de mantenimiento. Y la app, lo que es la app móvil, es totalmente gratuita. El usuario no paga ni en la app personal ni en la app de acceso a la accesibilidad del edificio. Para el usuario es completamente gratuita. Son las instituciones públicas o las entidades privadas las que pagan por la accesibilidad. Y para nosotros es muy importante que sea muy accesible, muy accesible para que en el periodo más corto de tiempo todos los edificios públicos españoles la tengan y cumplan así con la legislación, que les obliga a que las señales de alerta sean visuales, además de sonoras, y que se incumplen el 90% de los casos. Nosotros creemos que esto es solo en la primera parte, porque estar seguro en un edificio es primordial, pero también poder hacer uso del edificio como cualquier otra persona, poder preguntar, poder acceder a los contenidos y todo lo que suceda dentro del edificio. Pero lamentablemente la única obligación tiene que ver con las alertas de emergencia en estos momentos. Lo otro son, como se ha comentado antes, normas voluntarias y nosotros intentamos que la solución sea completa aunque no sea obligatoria. Okay. And one question, who are your Otra pregunta. competitors? ¿Cómo son vuestros competidores? ¿Hay otros agentes en este campo? No realmente. Normalmente Yeah. Still that. Yeah. Just one comment on that. But you know that Un comentario. recently Sabemos que hace poco hay una ISO que, con la que parece que hay varios dispositivos que detectan funciones y sonidos. ¿Es parecido a lo que hacéis vosotros? ¿Es algo que crees que aumentará con el tiempo y se podrá convertir en vuestro competidor? Exactamente. Se podría cablear todo un edificio para conseguir lo mismo, pero de una manera sencilla no tenemos competidores. Pero el reconocimiento de sonidos es el siguiente reto de la inteligencia artificial y por lo tanto hay muchas multinacionales y empresas que están empezando a trabajarlo y en breve tendremos competencia y será estupendo porque yo creo que tiene que haber competencia para que todos crezcamos. I agree, completely agree. Estoy totalmente de acuerdo. Hugo, something which is unique with your project, una cosa única con vuestro proyecto es que es más escalable. Bueno, porque es un software. Comparando con Pic2Access y con Visualfy, ¿cuál es el retorno de inversión en el modelo de negocio que aplicáis con vuestros clientes? Nosotros al final lo que creamos es una herramienta SaaS, sobre todo ya en el tema de turismo ya tenemos proyectos y el destino turístico que quiere implantar esta herramienta lo único que tiene que hacer es nos indica algunas características como en qué idiomas quiere tenerlo y otras funcionalidades como pueden ser para comercio o para actividades o incluso una agenda y vamos adaptándolo a las necesidades de cada uno. Pero la instalación es bastante sencilla y el modelo es un modelo de soporte y mantenimiento. Preparamos la herramienta, la incorporamos como un widget, como habéis podido ver, como podéis ver en Santa Pola, en Vinaròs o en Morella.
y a partir de ahí se trata de mantener la herramienta. Nosotros hacemos actualizaciones, reindexaciones y ese es nuestro modelo de negocio, no es nada complicado. Una cosa que sí que me gustaría comentar, que han comentado Daniel y María José, es que al final lo que también nos damos cuenta es que lo que hay que hacer es que las personas de organismos y organizaciones que son los decisores entiendan desde un punto de vista, desde la accesibilidad, qué es lo que mejor aporta al usuario el disponer o no disponer de estas herramientas. O sea, al final te das cuenta que si la persona no entiende el inconveniente o la brecha que está generando al usuario, él no puede decidir si tiene sentido para su organización, que ya es un tema también de responsabilidad social, de decir, quiero que mi web, quiero que mi información sea accesible o no lo sea, pero por lo menos que tengas la idea de qué mejora o a quién estás ayudando con lo que estás haciendo. Que a veces fallamos en eso. A nosotros, por ejemplo, en nuestro caso nos pasó, nosotros desconocíamos hasta que empezamos a hablar con las personas de la ONCE, con los afiliados, no sabíamos los problemas a los que se enfrentan y las barreras digitales que existen hoy en día y cómo se podía mejorar. Cuando una vez empiezas a entender cómo está todo, te hace cambiar. Y creo que eso falta en organismos y organizaciones. Y si lo conocieran, nosotros lo hacemos siempre que hacemos una presentación y explicamos las diferencias. Creo que eso es primordial a la hora de poder avanzar todos y poder hacerlo sabiendo que mejoramos. Yo quería hacer aquí un comentario que me parece clave. Yo como persona oyente que trabaja haciendo tecnología para personas sordas, me he dado cuenta, o sea, es bastante obvio, pero luego no se aplica, que no nos podemos poner en el lugar, o sea, los equipos de desarrollo y los equipos tienen que estar formados por personas con discapacidad y personas sin discapacidad, tienen que ser diversos, no pueden predicar la diversidad si desde dentro somos personas sin discapacidad creando cosas para personas con discapacidad, porque los grandes errores se producen ahí. Entonces nosotros siempre intentamos abogar, nuestro equipo con mucho esfuerzo es de inclusión y siempre, pues probablemente las instituciones públicas no tienen en cuenta este punto de vista porque no tienen personas con discapacidad dentro de los equipos, porque cuando convives te das cuenta de las barreras, no que tienen las personas con discapacidad, que tienes tú con respecto a las personas con discapacidad. Yo, por ejemplo, las personas sordas de mi equipo, soy yo la que necesito el intérprete, no ellos, porque soy yo quien no habla lengua de signos, la barrera la tengo yo soy la que necesito el intérprete, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos un punto de vista de persona que no tiene discapacidad, creando cosas para personas con discapacidad sin tener en cuenta, ¿no? A las personas. Entonces, creo que los equipos tienen que incorporar a personas con discapacidad y eso es lo más importante, porque si no siempre estamos hablando desde fuera y me parece lo más grave de todo lo que de todo esto, ¿no? Que cuando se habla de inclusión se habla de crear herramientas que creamos sin las personas con discapacidad dentro de los equipos. De hecho, indeed, this is the inclusive design. Sí, este es el diseño inclusivo. Empieza con la empatía. Como vemos. Exactly. Just one last question to you, Daniel. Una última pregunta para ti, Daniel. The standards, sobre los estándares. For the time being, there is no, let's say, universal. Sobre las normas, porque ahora mismo no hay normas universales. Creo que es un proyecto en proceso, pero ¿estáis preparados para algo más universal en términos de que ya ahora mismo ofrece esa certificación para las instalaciones y los edificios? Sí. I will try to take care by traducing in English the French words because it could be. Sí, voy a intentar traducir el nombre de la ley porque hay una etiqueta, una certificación que están promocionando varias organizaciones que está relacionada solamente con el uso accesible universal y eso práctico, pero hoy en día, como decía, somos una empresa digital con una expertise en accesibilidad, pero no somos un auditor, no somos una empresa de certificación. Así que nosotros trabajamos con los que hacen este trabajo. Lo que queremos hacer es
hablar con las estructuras de auditoría, no solo como la APF, sino APAF o Bureau Veritas en el futuro, por ejemplo. Queremos complementarnos, queremos hablar con ellos, enseñarles lo que hacemos, pero no pretendemos legislar, porque es muy peligroso. Como se ha dicho muy claramente por María José y Hugo, la gente por detrás de la ley están esperando, creen, pero mientras tanto nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que llenar ese hueco y esa brecha. Si somos capaces de decir que hay un ascensor, aunque el ascensor sea de 1.5 o 1.10, la cosa es que, bueno, hay un ascensor. Because time to time they are not working, and that you can easily use to have that. Se puede utilizar fácilmente y se puede adaptar. Reception desk, Por ejemplo, que en la recepción, como decía María José, encontraremos a alguien que tendrá esa empatía y tendrá esa formación para hablar con nosotros o interactuar con nosotros. Okay, so guys, we are reaching the end of Muchas gracias, estamos llegando al final. We'll give you the floor for one last comment. Os doy la palabra para un último comentario, María José. Me gustaría que no perdiéramos de vista que todas estas soluciones de accesibilidad no son el final, sino un medio, ¿no? O sea, las soluciones de accesibilidad permiten a las personas con discapacidad disfrutar del turismo, aportar al turismo, permiten que trabajemos juntos, permiten que aportemos talento, permiten que se participe socialmente y puedan ejercer sus derechos. Entonces, a mí siempre me gusta que las soluciones sean un medio, que se planteen como un medio, no como ya es accesible, ya está, ¿no? Sino es una manera de que las personas con discapacidad puedan participar y aportarnos valor a todos como sociedad, porque nos estamos perdiendo muchísimos puntos de vista por falta de medios para hacerlo posible. Entonces, simplemente decir que todo esto es el primer paso, pero lo importante es lo que viene después, ¿no? Que consigamos que todos podamos aportar y ser actores de nuestra vida y no personas a proteger, porque no creo que se trata de proteger, sino de asegurarnos de que todo el mundo aporte en su entorno, ¿no? Sí, yo creo que al final es un tema de lo que, como decía María José, de escuchar, de aprender a escuchar a las personas con discapacidades y aprender a evitar esas barreras que se van creando. O sea, si somos capaces de escuchar y ir desarrollando la tecnología e innovación con ellos, sobre todo la palabra es con ellos, estoy seguro de que poco a poco avanzaremos en esa sociedad que todos queremos. Si al final lo que hacemos es desarrollar sin escuchar, no llegaremos a buen puerto. Y si existe una Agenda 2030 a la que todos queremos llegar, la manera es esta. Por tanto, hay que contar con las asociaciones de discapacidad a la hora de hacer cualquier cosa. Thank you, Daniel. Gracias, Daniel. A todas y todos. Y espero que el próximo congreso será para mostrar los resultados que hemos empezado a un tamaño, quizás un poco en proyectos europeos. Y claro que el tema de la accesibilidad nos queda para nosotros franceses de interés, sobre todo con lo que usted en España han desarrollado, y perdón por el fin de día con mi español, pero sí, hay ejemplos y he aprendido mucho en esta semana y espero que el próximo año aprenderemos mucho con nuevos resultados positivos para todos. Thank you very much. So my last word is, Muy bien, muchas gracias. Mis últimas palabras son para decir que estoy convencida de que formaréis parte de la nueva normalidad y tengo mucha confianza en que la nueva era será la era de la universalidad. Gracias. No olvidéis responder a la encuesta
que aparece ahora mismo en vuestras pantallas. Y no olvidéis que habrá más sesiones el miércoles Thank you very y much. el viernes. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Thank you, Habib. Bye. Salut Habib. Merci à vous. Ciao. Au revoir.